Muy buen día. En este momento daremos paso al taller final de hidráulica presentado por Fausto Beltrán y Nicolás Pavón. Daremos inicio al proceso con el ejercicio número 1. Bien, este ejercicio dice que un cilindro hidráulico realiza un proceso de compresión sobre una superficie alar en un tiempo de 9 segundos con una carrera de pistón de 9 pies y una fuerza de 12.000 libras. Si la bomba desarrolla 1500 psi y se asume que el cilindro tiene una eficiencia del 100%, determinar el área del pistón, caudal de la bomba, la potencia suministrada al cilindro en watts y caballos de fuerza, la potencia suministrada por el cilindro a la carga y resolver estos mismos A, B, C y D, pero esta vez para una fuerza de fricción de 98 libras y fugas de 0.25 GPM. Entonces bien, para calcular el área tenemos nuestra ecuación de fuerza es igual a presión por este área, despejamos área y reemplazando haciendo nuestra debida conversión, entonces tenemos que el área es de 0.05556 pies cuadrados. Ahora bien, para calcular el caudal de la bomba primero tenemos que hallar la velocidad, la cual se encuentra por medio de dividiendo esta carrera sobre el tiempo. Al ambos tener el valor de 9 nos da una velocidad de 1 pie sobre segundo y dando entonces un caudal final de 0.05556 pies cúbicos sobre segundo, y pues aclaramos que no hay pérdidas por tener una eficiencia del 100%. Para calcular entonces la potencia, sabemos que esta potencia es caudal por delta de presión. El caudal ya lo tenemos y este delta de presión es igual a 1500 psi, haciendo una conversión para tenerlo finalmente en pies. Entonces esta potencia nos da 21.818 caballos de fuerza y 16.269.6826 watts. Para la potencia que suministra el pistón hacia la carga, entonces tenemos que se puede calcular por la fuerza por la carrera sobre este tiempo. Finalmente nos da de 12.000 y convirtiéndolo a caballos de fuerza y watts tenemos 21.818 y 16.269.6826 respectivamente. Entonces, para ya calcular estos nuevos parámetros con esta fuerza de fricción de 98 libras y fugas, entonces tenemos que el área reemplazando y pues sumando estas 98 libras, entonces nos da un área de 8.07 pulgadas cuadradas. El caudal, entonces reemplazando, nos dará de 25.137 galones por minuto. La potencia nos dará de 21.99 caballos de fuerza. Bien, para continuar con el ejercicio número 2, leeremos el enunciado, el cual nos dice que la potencia y la capacidad de carga para un cilindro hidráulico en la extensión es de 12 horsepower y 6000 libras fuerzas, respectivamente. Determine la velocidad del pistón en pies sobre segundo. Bien, para solucionarlo, tenemos la ecuación de potencia, la cual es igual a la fuerza por la velocidad. De esta despejaremos la velocidad, la cual es igual a la potencia sobre la fuerza. Realizando el respectivo despeje, y además de esto, pasando los 12 horsepower a libras fuerza por pie sobre segundo, encontraremos que la velocidad es igual a 1.1 pies sobre segundo. Continuando entonces con el ejercicio 3, nos dice que la potencia y capacidad de carga para un cilindro hidráulico en extensión es de 12 kW y 25.000 newtons respectivamente. Determinar la velocidad del pistón en metros sobre segundo. Iniciamos entonces con la ecuación de potencia, que es igual a la fuerza por la velocidad, despejando la velocidad es igual a potencia sobre fuerza. Velocidad nos quedará entonces que es 12.000 newton por metro sobre segundo, esto dividido 25.000 newton. Cancelamos las unidades y nos da que la velocidad es igual a 0.48 metros sobre segundo. Bien, para continuar con el ejercicio número 4, en un sistema hidráulico se tiene un motor de 6.2 kilowatts y opera a 9 megapascales. Considere que no existen pérdidas. ¿Cuál es el flujo en el sistema en metros cúbicos sobre segundo? Para solucionar el ejercicio número 4 ingresaremos la ecuación de potencia es igual a caudal por el delta de presión, en donde despejaremos el caudal, que será igual a la potencia sobre el delta de presión. Después de eso reemplazaremos los valores, encontrando que el caudal es igual a 6.200 newtons por metro sobre segundo sobre 9 por 10 a la 6 newtons. Al resolver esta ecuación, encontraremos que caudal es igual a 6,8889 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo.
Llegamos entonces al ejercicio 5, que nos dice: un cilindro hidráulico comprime un sistema de control en un tiempo de 9 segundos. Dicha operación requiere de una carrera de 3.67 metros y una fuerza de 48.000 newton. Si 9 pascales se desarrollan en la bomba, asuma que el cilindro tiene una eficiencia del 100%, calcule el área del pistón requerido, el caudal de la bomba, la potencia suministrada al cilindro, la potencia suministrada por el cilindro a la carga y estos mismos puntos, pero esta vez con una fuerza de fricción de 450 Newton y las fugas internas son de 1.45 litros sobre minuto. Entonces, para calcular esta área, ya hemos mencionado esta ecuación anteriormente, donde es fuerza sobre presión. Tenemos entonces que la fuerza es de 48.000 Newton y la presión es de 9 pascales, dando así entonces un área de 5.533 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Para calcular el caudal de la bomba, entonces sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Tenemos el área que se calculó anteriormente y la velocidad puede ser calculada como esta carrera sobre el tiempo, quedando así entonces un caudal de 2.1748 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Para la potencia, entonces se tiene que la potencia es igual a caudal por delta de presiones. El caudal ya lo calculamos anteriormente y el delta de presiones es de 9 megapascales, dando entonces una potencia de 19.6668 megawatts. Para la potencia suministrada a la carga, entonces ya conocemos la ecuación en donde potencia es igual a esta fuerza por la carrera sobre el tiempo. Reemplazando los valores, entonces tenemos que la potencia es igual a 19.5733 kilowatts y al tener una eficiencia del 100% no hay pérdidas. Llegamos así entonces al punto E. Entonces tenemos que calcular estos mismos datos, pero esta vez con una variación de 450 newton como la fricción, dando entonces un área de 5.3833 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y para el caudal tenemos entonces que el caudal es igual a 2.1952 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. En cuanto a la potencia nos varía, dando un resultado de 19.756 kilowatts. Y este valor se repite para el punto E. Bien, para el ejercicio número 6 tenemos un sistema que eleva una puerta de apertura rápida de aeronave de 3.800 librafuerzas hasta una altura con respecto al suelo de 8 pies, si el pistón hidráulico tiene un diámetro de 9 pulgadas, mientras que para el vástago es de 5 pulgadas. Determine A. El trabajo necesario para levantar la puerta. B. La presión requerida. C. La potencia si el tiempo de elevación es de 12 segundos. D. La velocidad de descenso del elevador para un flujo de 12 galones por minuto. E. El flujo de descenso de la superficie en un tiempo de 11 segundos. Bien, para iniciar encontraremos el trabajo requerido, en donde sabemos que la potencia es igual a la fuerza por la distancia. Esta dándonos un valor de 30.400 librafuerza por pie. Como siguiente encontraremos el requerimiento de presión. Lo primero será encontrar la presión de compresión, que es igual a la fuerza sobre el área del pistón. Esto dándonos un resultado de presión de compresión igual a 8.601.44 librafuerzas sobre pie cuadrado. Y para la expansión, la presión de expansión será igual a la fuerza sobre el área del pistón, siendo esta 3.800 librafuerza sobre la diferencia de diámetros que tienen estas, encontrando que la presión de expansión será igual a 12.441.3693 librafuerzas sobre pie cuadrado. Para la potencia con tiempo de elevación, sabemos que WC va a ser igual a W sobre el tiempo. En esto, entonces encontraremos que la potencia es de 30.400 dividida en 12 segundos, dándonos un resultado de la potencia igual a 2.533.33 librafuerzas por pie sobre segundo. Para la velocidad de descenso, realizaremos la conversión de 12 galones sobre minuto a pies cúbicos sobre segundo, dándonos un valor de 0.02674. A continuación necesitamos encontrar la velocidad. Para esto usaremos la ecuación de caudal, la cual es igual a caudal es igual a velocidad por área. Despejando la velocidad nos queda que es igual al caudal sobre el área.
Realizando esta operación veremos que la velocidad es igual a 0.08755 pies sobre segundo. Vale, entonces continuando con el ejercicio 7, nos dice que determine la presión disponible a la entrada del motor hidráulico para el sistema que se muestra a continuación, la imagen derecha, y se dan los siguientes datos. La bomba entrega 5 caballos de fuerza al fluido, la bomba entrega un flujo de 29 galones por minuto, la tubería tiene un diámetro interior de 0.875 pulgadas, la gravedad específica del aceite es de 0.887 y el tanque está abierto a la atmósfera. El cabezal de pérdida entre los puntos 1 y 2 es de 48 pies de aceite. Bien, entonces como primera medida planteamos nuestra ecuación de Bernoulli. Y pues bueno, para dar solución a esta entonces tenemos que calcular la velocidad. Gracias a que tenemos el caudal y el área podemos calcular nuestra velocidad teniendo que es de 15.4729 pies sobre segundo. En cuanto a la ecuación de potencia podemos despejar nuestro delta de presiones para hallar la presión, teniendo así que entonces nuestro delta de presiones es igual a la potencia de la bomba sobre el caudal. Reemplazando y pues haciendo nuestros respectivos conversiones de unidades, tenemos que nuestro delta de presión es equivalente a 42.561.579 libras fuerza sobre pie cuadrado. Reemplazando entonces finalmente, aclaro que esta primera ecuación que se ve es los datos numéricos y esta segunda ecuación que se muestra es sobre las unidades. Teniendo así entonces que la presión 2 es igual a 38.590.8149 libras fuerza sobre pi cuadrado, y si lo dividimos por 12 al cuadrado para pasarlo a PSI nos daría aproximadamente 268, ya que el resultado es 267.999. Para el ejercicio número 8, el tanque del sistema hidráulico está presurizado a 13 psi, el puerto de entrada a la bomba está a 11 pies por debajo del nivel de aceite. El flujo entregado por la bomba es de 33 galones por minuto. Determina la presión en el punto 2. Si A, el cabezal de pérdida entre los dos puntos 1 y 2 es 0 y B, el cabezal de pérdida entre los puntos 1 y 2 es de 26 pies. Para comenzar con este ejercicio hallaremos primero lo que conocemos como pérdidas de cabeza 1 y 2 cuando es 0. Para esto utilizaremos la ley de Bernoulli, agregando las pérdidas. Reemplazaremos y encontraremos la presión 1, la cual dejaremos expresada. A continuación hallaremos la velocidad. La velocidad será entregada por la ecuación de caudal igual a velocidad por área, donde despejaremos velocidad y esta velocidad nos dará un valor de 5,9913 pies sobre segundo. Lo siguiente es la presión en la entrada de la bomba, en donde tenemos la ecuación ya planteada. Solamente nos quedaría reescribir algunos de sus valores. Como podemos observar, en la parte superior se encuentran los valores numéricos y en la parte inferior sus unidades, donde la presión 2 sería igual a 8,4912 psi. Como siguiente paso, lo haremos con 26 pies de pérdidas entre 1 y 2. En este caso reemplazaremos respecto a la ecuación de Bernoulli que teníamos anteriormente expresada. De la misma manera, al igual que la anterior, encontraremos que en la parte superior veremos los valores numéricos y en la parte inferior encontraremos las unidades, dándonos una presión 2 igual a menos 1,6517 psi. Bien, continuamos entonces con el ejercicio 9. La viscosidad cinemática de un aceite hidráulico es de 98 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado sobre segundo. Si este aceite fluye en una tubería de acero comercial de 22 milímetros de diámetro, determinar el factor de fricción en cada caso. A una velocidad de 2.2 metros sobre segundo y B a una velocidad de 11 metros sobre segundo. Para resolver, entonces usamos la ecuación de Reynolds, en donde pues reemplazamos por los valores que ya tenemos y por nuestra primera velocidad, que es 2.2 metros sobre segundo, dando entonces un Reynolds de 493.8776. Gracias a este valor, entonces sabemos que el factor de fricción va a ser igual a 64 dividido Reynolds. Esto da un factor de fricción de 0.12959. Ahora bien, con la velocidad B, que es de 11 metros sobre segundo, Reynolds es de 2469.38.
indicando que es turbulento. Entonces hallamos este factor de rugosidad, que es 0.045 por 10 a la menos 3, y este factor de fricción va a ser esta rugosidad dividido el diámetro, teniendo así que el factor de fricción va a ser igual a 0.0479. Bien, para el ejercicio número 10, una válvula direccional con un área efectiva de 0,489 pulgadas cuadradas genera una caída de presión de 42 psi a 59 galones por minuto. Si el fluido tiene una specific gravity igual a 0,887, ¿cuál es el coeficiente del flujo y el factor K de la válvula? Para esto, lo primero que encontraremos será el coeficiente de flujo, también denominado CB, el cual es igual al caudal multiplicado por la raíz de la densidad por el delta de presiones, en donde despejaremos la densidad, la cual es igual a 0,887 multiplicado por 62.4 slug sobre pie cúbico, dándonos un resultado de la densidad igual a 0.032 libra fuerza sobre pulgada cúbica. Reemplazando estos valores y haciendo las conversiones pertinentes, encontraremos que CB es igual a 6,27. Como siguiente parámetro, realizaremos el cálculo para encontrar el factor K, en donde K es igual a CB sobre 1.15. Reemplazando CB, nos queda que K es igual a 6,27 sobre 1.15, dándonos un resultado de 5,452 en K. Por otro lado, llegamos al ejercicio 11. Este dice que para el sistema de potencia generada con fluidos mostrado en el esquema, la imagen que se ve abajo, determina la carga externa F que el cilindro hidráulico puede mover en la dirección de extensión. Tome en cuenta las pérdidas de presión por fricción. La bomba produce una presión de 1000 psi desde el puerto de entrada hasta el puerto de descarga y un gasto de 40 galones por minuto. Aplican los siguientes datos: viscosidad cinemática de 0.0012, peso específico del aceite de 54, diámetro del pistón o cilindro de 7.75, diámetro del vástago del pistón de 3.75, esto en unidades inglesas, y todos los codos son de 90 grados con un coeficiente de K igual a 0.745. Las longitudes de las tuberías y diámetros interiores están dadas en la tabla. Entonces bien, para dar la solución, entonces planteamos primero nuestra ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2 y hallamos la velocidad, que gracias a que conocemos el caudal y el área, entonces nos da una velocidad de 7.2576 pies sobre segundo. Aunque tenemos estas variables, que es caudal y área, hacemos nuestros respectivos cambios o pues conversión de unidades. Después de tener esta velocidad podemos calcular el Reynolds. Este Reynolds finalmente se puede calcular como caudal sobre esta viscosidad cinemática. Caudal es velocidad por área, la velocidad que encontramos, y el área, que ya la tenemos también, sobre esta viscosidad cinemática de 0.0012. Dando como resultado un Reynolds de 756, siendo laminar este. Nuestro factor de fricción será determinado por nuestra ecuación de factor de fricción igual a 64 sobre Reynolds, dando un resultado de 0.0846. Nuestras pérdidas, entonces, reemplazando por sus respectivos valores de factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad y 2 veces la gravedad, nos dará un resultado de 5.547 pies. Nuestras pérdidas menores, teniendo en cuenta entonces que primeramente antes del punto del punto 1 al punto 2 tenemos dos codos por su respectivo factor de pérdida, y esto multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en unidades inglesas, se tiene que hay pérdidas menores de 1.2212 pies. Y planteamos nuevamente nuestra ecuación de Bernoulli. Se puede observar que, pues, para que no quedara tan extensa esta ecuación, entonces se aprecia primeramente la parte numérica y después esta parte dimensional. Despejando, entonces tenemos que nuestra presión 2 es equivalente a 9.5817 psi. Para hallar nuestra presión 3, entonces la podemos calcular mediante la ecuación de presión 3 igual a delta de P,
más presión 2. Este delta de P sabemos que es 1000 psi más nuestra presión 2, que ya la acabamos de encontrar, quedando entonces que nuestra presión 3 es igual a 1009.581,74 psi. Planteamos entonces una vez más Bernoulli para los puntos 3 y 4, teniendo en cuenta las pérdidas, claramente, igual que la primera. Calculamos una vez más nuestra velocidad y haciendo nuestras respectivas conversiones de unidades, nuestra velocidad es equivalente a 16.3399 pies sobre segundo. Podemos calcular entonces nuestra velocidad 4 de la misma manera, encontrando que esta es de 29.04872 pies sobre segundo. Calculamos el Reynolds, reemplazando por los valores de caudal, representado por la letra B, como se ha mostrado a lo largo de este video, sobre nuestra viscosidad cinemática, dando como resultado un Reynolds de 1134.71. Entonces nuestro factor de fricción va a ser equivalente a 64 dividido el Reynolds, dando como resultado 0.0564. Calculando entonces nuestras pérdidas mayores con este factor, haciendo nuestra conversión de unidades, se tiene que las pérdidas mayores es de 219.9737 pies. Calculamos entonces nuestras pérdidas menores, teniendo como resultado que estas pérdidas menores son de 46.61619 pies. Una vez más, reemplazamos en la ecuación de Bernoulli con nuestros datos de los puntos 3 y 4. Y se encuentra como primera medida este valor numérico y después los parámetros dimensionales de la misma ecuación. Finalmente, la presión 4 entonces da 904.33814 psi y la fuerza la podemos calcular como presión por área. Calculamos nuestra área, ya que tenemos el diámetro, siendo que esta entonces va a dar de 47.1729 pulgadas cuadradas. Y reemplazando entonces en esta ecuación de fuerza es igual a presión por área, se tiene que la fuerza es igual a 42.660.254 libras fuerza. Tenemos en continuidad con el ejercicio número 12. Para el sistema anterior, determine la cantidad de calor generado debido a las pérdidas de presión por fricción, determine las velocidades de extensión y retroceso del cilindro. Como primer parámetro, encontraremos la presión, la cual es igual a la fuerza sobre el área. Reemplazaremos y encontraremos que la presión es igual a 1180.8 psi. Después de esto encontraremos la potencia de expansión, la cual es igual al caudal multiplicado por el delta de presión. Resolviendo esta ecuación encontraremos que nuestro WE es igual a 11.605.621 libras-fuerzas por pie sobre segundo. Tenemos que tener en cuenta que los 40 galones sobre minuto se tienen que pasar a pies cúbicos sobre segundo. A continuación realizaremos el mismo procedimiento anterior, pero esta vez respecto a la variable de potencia de retroceso. Aplicando la misma ecuación, la potencia de retroceso nos da igual a 15.136.6 libras-fuerza por pie sobre segundo. Procederemos a hallar el tiempo, el cual es igual a caudal sobre volumen. Todo esto elevado a la menos 1. También lo podemos ver como que el tiempo es igual al caudal sobre el área por la distancia, elevado a la menos 1. Reemplazando en esta ecuación encontramos que el tiempo es igual a 9.403 segundos. Por último, encontraremos lo que es el calor generado por pérdidas de fricción. Este es igual a la potencia de retroceso multiplicada por el tiempo. Reemplazando estos valores en la ecuación encontramos que tiene un valor de 142.4893 kilolibras fuerza. Por último hallaremos la velocidad, la cual es igual a la posición sobre el tiempo. Reemplazando estos valores veremos que la velocidad es igual a 0.369 pies sobre segundo. Abarcando entonces el ejercicio número 13, dice que como grupo de ingeniería se le solicita realizar el esquema de un circuito hidráulico que permite el accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el accionamiento de una válvula 4.2 en donde se permita la regulación del avance y retroceso.
Este es el esquema planteado, se trabajó bajo un software de simulación, bajo la normativa ISO, en donde su simulación se ve algo por este estilo. En la parte inferior, entonces, explicando los componentes, tenemos el reservorio pasando por el filtro, después la bomba llegando a la válvula de dirección, y se puede apreciar en los dos movimientos o en las dos posiciones que tiene la válvula cuál sería el movimiento del vástago de doble efecto. A continuación realizaremos el ejercicio número 14, cuyo enunciado dice: identifique los componentes y explique el funcionamiento de los dos circuitos que se muestran a continuación. Explicaremos el primer circuito, que se encuentra en la parte izquierda, solucionándolo de izquierda a derecha hasta llegar a la parte inferior. Bien, este es un cilindro de doble efecto de vástago simple. Su funcionamiento es realizar un trabajo lineal gracias al movimiento del fluido. Su simbología es la que podemos observar. Válvula de escape rápido, válvula antirretorno. Es de funcionamiento neumático. Funciona con un escape rápido de aire controlado cuando son colocadas en un cilindro neumático después de una válvula de control. A continuación tendremos la válvula 5-2, válvula de control de dirección de 5 vías y 2 distintas posiciones. En las dos posiciones se aprecia que hay un flujo de fluido y solo una vía cerrada. A continuación, su representación, como la podemos observar. Como siguiente tenemos la válvula 3-2, válvula de control de dirección de 3 vías y 2 distintas posiciones. En las dos posiciones se aprecia que hay una vía cerrada y una abierta, con posiciones diferentes en cada posición. A continuación podemos ver, según la normativa ISO, cómo está dispuesta. Y por último tenemos la alimentación de presión, dispositivo que funciona para agregar suministro de presión al sistema en cuestión. Esto sería lo que constituye el primer circuito. En la sección derecha podremos encontrar el segundo circuito. Comenzaremos por el circuito derecho. Cuenta con un actuador de simple efecto, donde su representación es la que se muestra a continuación. Hace un trabajo lineal gracias al movimiento del fluido en su interior. Como siguiente tenemos la válvula 3-2, válvula de control de dirección de 3 vías y 2 distintas posiciones. En las dos posiciones se aprecia que hay una vía cerrada y una abierta, con posiciones diferentes en cada posición. A continuación veremos el acondicionador de fluido. Permite al circuito trabajar en condiciones óptimas, lo que garantiza una vida útil más extensa del fluido y sus componentes del sistema. Por último tenemos la alimentación de presión, dispositivo que funciona para agregar suministro de presión al sistema en cuestión. Ejercicio número 15. Se solicita realizar el circuito hidráulico para un cilindro de simple efecto cuya velocidad debe ser controlada por estrangulación de su alimentación. Se recomienda una válvula distribuidora 3-2 con accionamiento manual por pulsador y retroceso por muelle. Este es entonces el esquema que se propone y llevado a una simulación, igual que se hizo con el ejercicio anterior. El movimiento se da gracias a este pulsador. Se tiene que mantener presionado para que pueda dar funcionamiento al sistema. Cuenta básicamente con los mismos componentes, sin embargo, la válvula estranguladora se encuentra justo después de la bomba, para con eso variar el paso del fluido y así dar el movimiento del vástago. En el ejercicio número 16 se solicita al grupo realizar un circuito hidráulico en el cual se pueda realizar la activación de un cilindro de simple efecto que pueda ser controlado de forma simultánea desde 2 puntos, permitiendo así el avance del vástago. Como podemos ver en la imagen, tenemos 4 tanques, 2 filtros, 4 bombas, 2 válvulas 4-2, una válvula 3-2 pilotada y un vástago de simple efecto de retorno por muelle.
Como podemos ver en el video, las dos líneas hidráulicas funcionan de manera simultánea, una de ellas suministrando energía a la sección pilotada y la otra al vástago. Dependiendo de la configuración de las válvulas, pueden realizar ambos trabajos en cualquiera de las dos líneas hidráulicas. Ejercicio 17. Se requiere describir cada uno de los componentes y dibujar el esquema hidráulico de un cilindro de doble efecto, el cual debe ser accionado mediante un pulsador y realizar su retroceso mediante una electroválvula 4-2. A continuación, pues este es el esquema planteado, en donde se inicia por la parte izquierda, por su reservorio, pasando por un filtro para eliminar las impurezas del fluido, y después pasar por una bomba que es la que genera este delta de presiones para hacer que el fluido se mueva. Pasará entonces a la válvula, que tiene accionamiento por botón y retroceso por electroválvula, garantizando entonces los distintos movimientos del vástago. A continuación entonces su simulación. Se aprecia que cuando se presiona el botón, el movimiento es un poco más lento a comparación que cuando hace su retroceso por electroválvula. Como siguiente inciso, tendremos el ejercicio número 18, cuyo enunciado expresa lo siguiente: identifique los componentes y explique el funcionamiento de los circuitos que se muestran a continuación. Empezaremos por el circuito izquierdo. El circuito izquierdo cuenta con un actuador de simple efecto, donde su representación es la que se muestra a continuación. Hace un trabajo lineal y gracias al movimiento del fluido en su interior. Válvula 3-2. Válvula de control de dirección de 3 vías y 2 distintas posiciones. En las dos posiciones se aprecia que hay una vía cerrada y una abierta con posiciones diferentes de las vías en cada posición de la válvula. Válvula selectora. Componente que permite llevar a una misma tubería dos distintos flujos de fluido, bien sea neumático o hidráulico, que vienen de dos distintas tuberías sin que interfieran entre ellas. A continuación verán su representación. Como siguiente tenemos la alimentación de presión, dispositivo que funciona para agregar suministro de presión al sistema en cuestión. Y por último tenemos la válvula estranguladora unidireccional regulable, válvula que puede ser graduable a gusto del operador, restringiendo el paso del fluido según lo desee el operador. Seguiremos con el circuito derecho. En este circuito tendremos los siguientes componentes: un cilindro de doble efecto con amortiguación ajustable en ambos extremos, alternos, cambiando de sentido cuando se aplica aire comprimido en uno de los dos lados. La amortiguación en las dos posiciones finales evita que el émbolo choque con fuerza en los extremos. La amortiguación puede ajustarse mediante dos tornillos. Una válvula 3-2, válvula de control de dirección de 3 vías y 2 distintas posiciones. En las dos posiciones se aprecia que hay una vía cerrada y una vía abierta, con posiciones diferentes en cada una de sus vías en cada posición de la válvula. Como últimas tenemos la válvula 5-2, válvula de control de dirección de 5 vías y 2 distintas posiciones. En las dos posiciones se aprecia que hay un flujo de fluido solamente en una vía cerrada. Por último, tenemos la válvula estranguladora unidireccional regulable, válvula que puede ser graduable a gusto del operador, restringe el paso del fluido según lo desee el operador, y su símbolo es el que podemos observar en la figura. Ejercicio 19. Dibujar un circuito hidráulico en el cual un cilindro de doble efecto accionado por una válvula de distribución 5-3 se accione de forma manual. Explicar el funcionamiento del circuito con base en cada una de las posiciones de la válvula direccional. Bien, pues este es el circuito que se propone, en donde pues podemos observar
que pues además de la válvula direccional y de este vástago de doble efecto, se tiene entonces es su reservorio, que es aquel tanque que guarda a presión el fluido de trabajo, filtro para limpiar las impurezas del fluido, una válvula que es lo que genera este movimiento sí, para que el fluido pueda ser desplazado por el circuito hidráulico, y pues a continuación se puede apreciar su simulación. En esta primera posición sería como una posición cerrada donde no hay movimiento del fluido, y en las posiciones externas entonces se desplaza el fluido hacia una parte del pistón creando esta presión para que haya movimiento, y en la otra posición entonces el fluido se desplazará hacia el otro sentido o la otra vía que tiene el vástago para generar el movimiento contrario y pues aprovechar ese trabajo que puede generar el vástago. En esta posición se desplaza hacia la derecha, se cierra, y en esta posición hacia la izquierda. Eso sería todo, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que con este video hayan podido resolver todas las dudas que hayan surgido a medida de su realización y cada una de las preguntas que se han propuesto.